Increíble revelación, millonario transforma la vida de gemelas hambrientas que suplicaban pan. Lucía y Ana, dos gemelas de 12 años, se sentaban en la plaza del barrio, sus ojos implorando algo de compasión, un poco de pan para callar el hambre que siempre las acompañaba. La sombra de la pobreza se cernía sobre ellas como un manto pesado. Miraban a su alrededor, observando a los niños que jugaban, ajenos a su miseria. La imagen de su madre, agotada y luchando día tras día como sirvienta, les daba fuerzas para resistir. Pero existía un lugar oscuro dentro de ellas, donde la desesperación y la ansiedad se mezclaban con la determinación. Un día, todo cambió. Un hombre de traje elegante, Eduardo, se detuvo frente a ellas. Sus ojos darán un vistazo fugaz como si fueran un espejo, reflejando su angustia. Mientras él se encontraba acostumbrado a la vida de excesos, el contraste con estas niñas hambrientas lo impactó. A su alrededor, el ruido del barrio palpitaba, pero todo se desvaneció. Su corazón latió más rápido, una sensación extraña, casi incómoda. ¿Por qué le importaban tanto? Porque esa imagen lo conmovía hasta lo más profundo. ¿Puedo ayudarles?, preguntó con una voz suave pero firme. Lucía y Ana se miraron, sus corazones se detuvieron por un instante. La respuesta a su necesidad parecía surrealista. Finalmente, Eduardo les ofreció la oportunidad de financiar sus estudios en una prestigiosa escuela. Les prometió un futuro que nunca habrían soñado, pero las dudas empezaron a brotar como flores en el desierto. ¿Valía la pena? El miedo a perder su esencia, sus raíces, llenó sus pensamientos como una niebla abrumadora. Mientras avanzaban en su nueva escuela, la presión se acumulaba. Sus compañeros, llenos de envidia, las miraban con desdén. Lucía sentía su piel erizarse con cada murmullo, cada mirada de reojo desgarraba su confianza. «Estás aquí solo por dinero», escuchaba. Ana, callada y pensativa, sabía que la realidad era más complicada. La angustia presionaba su pecho. «¿Qué piensas realmente de esto, Lucía?», susurró una tarde, ambas sentadas en la cama, la luz de la tarde filtrándose por la ventana. La respuesta se quedaba atascada en su garganta. Mientras se sumergían en la ciencia, sus pasiones florecieron, y la ansiedad se transformó en ambición. Sin embargo, el dilema seguía ahí, una sombra oscura tras cada éxito que obtenían. ¿Merecemos esto?, cuestionaban al caer la noche, sentadas en la oscuridad, sus corazones llenos de un tumulto que amenazaba con estallar. La voz de su madre sonaba en sus cabezas: «No olviden jamás de dónde vienen». El ruido del barrio, los recuerdos de la pobreza pesando como piedras sobre sus almas. Un avance en su investigación sobre la pobreza empezó a atraer atención. Los medios comenzaron a hablar de ellas y la palabra genio se convertía en un título que nunca pidieron. Había un poder en sus manos, pero también un miedo latente. La ilusión de suceso se entremezclaba con una pregunta inquietante: ¿estamos listos para lo que viene? La presión aumentaba, y el miedo a traicionar sus orígenes las mantenía en un estado de desasosiego constante. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando descubrieron que su investigación podía cambiar no solo sus vidas, sino también revelar verdades ocultas sobre el barrio, la ansiedad se convirtió en pánico. La tensión entre querer ser reconocidas y el deseo de proteger a los que amaban se volvía insoportable. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad que amenazaba con cuestionar no solo su éxito, sino su lugar en el mundo? El eco de sus dudas resonaba en su mente, mientras se preparaban para un futuro incierto. La pregunta retumbaba: ¿serían capaces de desafiar las expectativas y encontrar su camino hacia la redención, o el precio a pagar sería demasiado alto? La presión que sentían Lucía y Ana no se limitaba solo a los murmullos de sus compañeros. Cada jornada en la escuela se sentía como una lucha constante, una batalla donde el miedo y la inseguridad eran los soldados traicioneros que susurraban en sus oídos.
El eco de la pobreza que había definido sus vidas repentinamente chocaba contra la realidad de un mundo que las juzgaba sin compasión. La alta expectativa de ser genios creaba una distancia inconmensurable entre la imagen que proyectaban y la verdad de su ser. Ana, siempre más introspectiva, empezó a notar su propia transformación. Las horas en la biblioteca se convertían en un refugio donde podía ahogar sus inquietudes. Allí, entre libros y teorías, encontró una pasión latente por la economía social. A medida que descubría cómo los sistemas económicos podían moldear vidas, sentía que cada página le brindaba herramientas para cambiar su realidad. Sin embargo, cada nuevo conocimiento traía su propio peso, un recordatorio de la carga que llevaban sobre sus hombros. ¿Realmente puedo cambiar esto?, se preguntaba, una y otra vez. Por su parte, Lucía se sumergía en la ciencia, disfrutando la química como un arte que podía manipular. Sin embargo, cada avance que hacía en sus experimentos era una doble espada, el asombro propio chocaba con el temor del juicio ajeno. En esos momentos de euforia académica, su mente no podía evitar recordar aquellos días en la plaza, donde las risas se disfrazaban de llantos silenciosos y el hambre era una compañera constante. La dicha no podía estar completa mientras su hogar seguía sumido en la miseria. Un día, mientras se preparaban para una presentación importante, la tensión llegó a un punto crítico. Sus compañeros, al darse cuenta de que tenían un proyecto que podría captar la atención de importantes inversores, empezaron a redoblar los ataques verbales. No olviden de dónde vienen, se escuchó entre risas burlonas. Esa frase resonó en Lucía con una fuerza devastadora, como un martillo en una frágil ventana de cristal. Miró a Ana y vio reflejado el mismo dolor, la misma lucha interna. ¿Qué haremos?, preguntó, deseando una respuesta que no tenía. En los días posteriores, sus noches se convirtieron en rituales de lucha personal. Cada vez que se tumbaban en la oscuridad, el insomnio las llevó a cuestionar si merecían despegar, si el costo de su ambición iba a ser tan alto que, al final, eso significaría perderse a sí mismas. Las palabras de su madre atravesaban su mente como un mantra. Pero también había un nuevo pensamiento creciendo: ¿qué pasaría si no solo cambiáramos nuestras vidas, sino el destino de otros? Esa chispa encendió una decisión naciente en sus corazones. Despertar esa mañana fue diferente. La rabia contra la injusticia que habían vivido se convirtió en un impulso, un llamado a la acción. Decidieron que debían dar un paso más, no solo para defender su lugar en el ambiente académico, sino para abrazar su pasado y usarlo como plataforma para algo más grande. Así, empezaron a platicar sobre cómo su investigación podría utilizarse para generar cambios reales en su comunidad, mostrando las verdades ocultas del barrio que ansiaban transformar. Justo en ese instante, Lucía sintió que la esencia que había temido perder comenzaba a regresar. Pero el triunfo aún estaba lejos. En medio de su creciente determinación, un nuevo reto se cernía en el horizonte: un competidor decidido a desacreditar su trabajo, que no dudaría en utilizar sus orígenes en su contra. La incertidumbre sobre el futuro comenzaba a vislumbrarse como una tormenta. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podrían resistir la embestida del antagonismo que amenazaba con desmoronar todo lo que habían construido? La siguiente fase de su viaje estaba a punto de comenzar, y no podría haber vuelta atrás. La luz del día entró con fuerza por la ventana de su habitación, iluminando las hojas de papel cubierta de fórmulas y gráficos. Lucía despertó con una mezcla de nervios y determinación. La jornada que iniciaba no sería solo una más en su vida académica, marcaría un punto de inflexión. Hoy presentarían su proyecto en una conferencia que atrajo la atención de empresarios influyentes. Era su oportunidad para desnudarse ante el mundo, para abrazar su historia en lugar de esconderla. A medida que se preparaba, cada pieza de su presentación se entrelazaba con recuerdos de su infancia. Imágenes de su madre deshojando lechugas, buscando el anhelo en un plato vacío, se entrelazaban con las ecuaciones que había aprendido. Es importante que la ciencia tenga un propósito, se repetía, reafirmando su valor. El pasado ya no sería un obstáculo, sino el motor que la empujaba a ser la voz de otros como ella. Era momento de materializar su trayectoria, demostrar que habían llegado lejos, a pesar de las burlas. Ana, por su parte, sentía el sudor frío resbalar por su espalda mientras revisaba las notas. La precisión era crucial, cada dato debía ser un golpe certero. Las teorías que había descubierto eran irrefutables, pero permitir que otros las cuestionaran significaba abrir las puertas de sus inseguridades. Al mirarse en el espejo, cerró los ojos y respiró profundamente.
Lo que tengo que ofrecer es valioso, se decía a sí misma, abriendo los ojos con una nueva luz en ellos. La economía social podía transformar vidas, y ella era una de esas vidas que ansiaba un cambio. Al llegar al auditorio, la magnitud del lugar la abrumó. Multitudes de estudiantes, profesores y posibles inversores la rodeaban, como un río impetuoso que amenazaba con ahogarla. Sin embargo, justo cuando su mente comenzaba a divagar hacia la inseguridad, vio a Lucía a su lado, quien le dedicó una sonrisa fija. Esa conexión era un ancla en medio de la tormenta. Se tomaron de las manos, un gesto simple pero poderoso, reafirmando su unión en la lucha. La presentación, sin embargo, no fue como esperaban. A medida que empezaban a exponer, la misma voz burlona resonó entre la multitud. ¿Qué pueden saber ellas sobre la economía? Los susurros se volvieron murmullos. Ana sintió como su mundo se desmoronaba. ¿Acaso todos los sacrificios eran en vano? Pero en ese momento crucial, Lucía decidió tomar el control. Habló desde el corazón, desde su verdad y sus experiencias compartidas. Hablar de su historia resonó con la audiencia más de lo que jamás habrían imaginado. Al concluir, recibieron aplausos, pero también caras escépticas que no se marchaban. Sin embargo, lo que aquel momento desencadenó fue inesperado. A la salida, un hombre se acercó a ellas. Su aura carismática y su impresionante figura destacaban en el mar de rostros. Me gusta lo que proponen, dijo, su historia merece ser escuchada. ¿Estarían dispuestas a seguir este camino juntos? Lucía y Ana se miraron con una mezcla de asombro y esperanza. Sin embargo, la advertencia interna era implacable. ¿Qué es lo que realmente desea este hombre? Un nuevo juego comenzaba a desarrollarse, lleno de posibilidades y riesgos. ¿Qué precio estarían dispuestas a pagar por esa transformación? El reto de escoger entre su integridad y la ambición crecía como una sombra alargada. La inquietante pregunta que se cernía sobre ellas se intensificaba: ¿podrían manejar la verdad de su propia historia y no dejarse consumir por aquellos que solo buscaban su beneficio? La propuesta del hombre resonó en la mente de Ana, atrayendo su atención, pero la duda no tardó en asomarse. Mientras el grupo se dispersaba, sus pensamientos se tornaban cada vez más confusos. Ellas habían pasado años luchando contra las adversidades, y ahora se les presentaba un camino lleno de sombras. Las intensas luces del auditorio palidecían ante la oscuridad del dilema que enfrentaban. ¿Serían capaces de seguir su visión, su propósito, o se dejarían llevar por la seducción de la fama y el dinero? Lucía, por su parte, consideraba cada palabra del desconocido con una mezcla de interés y desconfianza. La historia de su madre era un recordatorio constante del sacrificio, y no quería que la ambición nulara su juicio. Juntas, se retiraron a un rincón del edificio, donde la multitud se había dispersado lo suficiente como para que pudieran hablar sin interrupciones. ¿Qué piensas de lo que propuso?, preguntó Ana, el temblor de su voz delatando la inquietud que sentía. No lo sé, respondió Lucía, mordiéndose el labio. Por un lado, es emocionante, pero también no me gustan las intenciones que pueden estar detrás de su oferta. Ana respiró hondo, luchando con sus propias inseguridades. Es nuestra oportunidad. ¿Y si somos capaces de eliminar esas barreras que siempre hemos enfrentado? Nunca pensé que estaríamos en esta posición. ¿Pero a qué precio, Ana?, Lucía insistía, haciendo hincapié en lo que significaba dejar de ser dueñas de su propia historia. No podemos permitir que nos utilicen como piezas de un juego que no controlamos. Mientras sus voces se elevaban suavemente, el mundo exterior desapareció por un instante. La lucha interna no solo giraba en torno a la propuesta, sino a lo que significaba realmente ser visibles en la comunidad empresarial. Ambas habían sido educadas para utilizar su conocimiento como un arma contra las opresiones externas, y ahora se enfrentaban a un nuevo tipo de adversidad, cuyas intenciones eran ambiguas. Se sumergieron en una discusión frenética, equilibrando la necesidad de apoyo financiero y la integridad personal. Ana pensaba que, tal vez, su propia resistencia al cambio podría bloquear las oportunidades que tanto deseaba, pero Lucía parecía tener clara una cosa: el cambio no tiene que llegar a un costo tan alto. Pasaron los minutos y cada segundo se volvía un ejercicio de reflexión. Mientras tanto, el hombre carismático se acercó de nuevo, interrumpiendo su charla. Con una sonrisa que deslumbraba, dijo: no tienen que decidir ahora. Simplemente piensen en lo que yo podría ofrecerles. Más que socios, busco aliadas en esta travesía.
Ana sintió el tirón en su interior, la presión de comprometerse con un futuro incierto. Cada palabra del hombre era una cadena, y a la vez, una llave hacia un mundo que había soñado. Pero la sutil manipulación de su discurso la hizo cuestionar qué tipo de influencia querían aceptar en sus vidas. Conécteme con su esencia, y juntos podríamos lograr algo asombroso, continuó él, mientras Lucía mantenía las distancias, evaluando su postura. Al final, mientras el estruendo de la conferencia se desvanecía, Ana y Lucía se miraron nuevamente, una chispa de entendimiento mutual emergió entre ellas. La ambición podía ser tentadora, pero incluso en su hilarante oferta, lo que estaba en juego era su esencia, su autenticidad. La decisión que les esperaba se convertía en una batalla interna. Debemos estar preparadas para lo que venga, dijo Ana, su voz resonando con una determinación renovada. Sin embargo, Lucía frunció el ceño, su rostro mostraba la carga de un dilema ético profundo. Un nuevo camino se abría ante ellas, pero la incertidumbre se extendía como una sombra. ¿Podrían finalmente reclamar el poder de su historia sin dejar de ser ellas mismas, o se convertirían en una narración más en la vorágine del éxito vacío y superficial? Mientras el eco de sus dudas resonaba, el futuro las esperaba, pero ¿en qué dirección decidirían caminar? La realidad de su elección comenzaba a desplegarse. Ana y Lucía salieron del edificio, dejando atrás el bullicio y la confusión de la conferencia. Las calles estaban iluminadas por las luces parpadeantes de las tiendas, pero la claridad externa no podía disipar la tormenta que latía en sus mentes. Mientras caminaban en silencio, Ana sintió que las petrificantes dudas ganaban terreno en su mente, como si cada paso sobre el pavimento resonara con un eco de sus inseguridades. ¿Y si le damos una oportunidad?, aventuró Ana, forzando una sonrisa que no llegó a alcanzar sus ojos. Podríamos probar y ver cómo se desarrolla. Nunca hemos tenido un respaldo de este tipo. Lucía la interrumpió, su voz firme como nunca. ¿A costa de qué? Nos estamos hablando a nosotros mismas, Ana. No podemos ser tan ingenuas. Este mundo busca consumirnos, y no hay garantía de que esa ayuda venga sin cuerdas atadas. Ana sintió un escalofrío. Sabía que Lucía tenía razón, pero también pensaba en las posibilidades. La idea de olvidar las luchas pasadas, de no tener que enfrentarse a cada obstáculo con la misma soledad de antes, despertaba en ella una visión tentadora de lo que podría ser su futuro. Sentía que estaba al borde de una revelación sobre su propia ambición, una ambición que había mantenido oculta hasta ahora. Ambas habían sido moldeadas por años difíciles, pero su relación con el éxito había sido siempre tensa. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Ana se sentó en su cama y reflexionó sobre todos los sacrificios que había hecho hasta ahora. Se dio cuenta de que Javier, su exjefe, había sido otra víctima de esa cultura competitiva que tanto despreciaba. La imagen de él, tratando de manipularla y usarla como un peón en su juego, la llenó de desprecio hacia sí misma por haberle permitido influir en su carrera. No puedo estar así, se dijo en voz alta, su determinación creciendo a cada segundo. Era el momento de dejar de ser una espectadora en su propia vida. Resoluta, decidió que no se dejaría llevar por las corrientes del destino o por la seducción de las palabras de un extraño. La independencia personal se convirtió en su mantra. Necesitaba forjar su propio camino y, si eso significaba enfrentar un futuro lleno de incertidumbres, que así fuera. Al día siguiente, se reunió con Lucía en su pequeño café habitual. La mirada serena de su hermana la llenó de energía. Era el momento perfecto para compartir sus pensamientos recién descubiertos. Lucía, he estado pensando, empezó Ana, midiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que necesitamos es un plan. No simplemente seguir la oferta del hombre, sino crear nuestra propia estructura. ¿Cómo?, preguntó Lucía, su interés despertándose ante la propuesta. Transformemos nuestra visión en algo tangible. Ya no solo queremos ser parte de algo más grande, queremos ser creadoras de nuestra propia historia. Identifiquemos nuestros talentos, nuestras fortalezas y lo que nos hace únicas. No todo está en manos de otros, argumentó Ana, sintiendo que se llenaba de una nueva energía. Lucía sintió lentamente, contemplando la idea. La conversación terminó convirtiéndose en una lluvia de ideas sobre no solo promover su propio proyecto, sino construirlo con base en sus principios. Las inquietudes se transformaron en planes, cada propuesta girando alrededor de su esencia, su historia personal.
Mientras se adentraban en sus ideas, un sentido renovado de propósito se apoderó de ellas. Ana visualizaba un futuro en el que podrían influir en el mundo sin comprometerse. Sin embargo, una voz interior le susurraba que el camino seguiría siendo difícil. El entusiasmo era palpable, pero a medida que la sesión de brainstorming se desarrollaba, la intriga sobre el misterioso hombre no desaparecía. ¿No era él, de alguna manera, la encarnación de todo lo que temían, una tentación ineludible en un mundo empresarial lleno de sombras? Aunque habían tomado el control, lo que aún quedaba por decidir era si la lucha por su autenticidad podría sostenerse ante la adversidad. Una determinación palpitable se formó en ellas. El desafío apenas comenzaba, pero a lo lejos, la sombra del hombre titilaba como un fantasma. Estaban listas para rechazar la oferta y escribir su propia historia, o los lazos de la ambición y la fama las atraparían inevitables. El eco de sus decisiones se multiplicaba, y la ansiedad latía en el aire, a solo un paso de desahogar la incertidumbre que anidaba en su interior. Así, con un nuevo sentido de compromiso y un futuro aún incierto, Ana y Lucía se prepararon para lo que parecía ser el principio de una batalla aún más intensa. Ana guardaba ansiosamente el encuentro en su café habitual, donde todo había comenzado. Las notas dispersas de su brainstorming con Lucía retumbaban en su mente, impulsándola hacia adelante con una fuerza inesperada. La claridad en su visión personal había desvanecido sus viejos miedos, pero el eco de la oferta del misterioso hombre seguía fértil en su pensamiento. Lucía llegó, su rostro iluminado por la promesa de una nueva jornada. Ambas sabían que el camino que estaban a punto de tomar era incierto, pero el desafío las llenaba de entusiasmo. Mientras se sentaban frente a sus cafés, Ana recordó las palabras de su hermana sobre no ser ingenuas. Esa advertencia resonaba en su mente, pero al mismo tiempo, le recordaba el potencial que podrían liberar al aferrarse a su autenticidad. Hoy deberíamos establecer quiénes somos realmente y hacia dónde queremos ir, propuso Ana, su voz firme. Podemos crear un perfil de nuestro negocio basado en nuestras fortalezas, no en lo que otros quieren que seamos. Lucía, siempre analítica, tomó la esencia de la idea. Eso también significa identificar nuestras debilidades. ¿Estás lista para mirar de frente lo que nos falta? Ana sintió una punzada de incomodidad. En efecto, reconocer lo que les faltaba significaba aceptar la vulnerabilidad. Sin embargo, la aceptación era parte del crecimiento. Con la mente enfocada, empezó a esbozar un plan. No se trataba solo de buscar apoyo, era también un viaje de descubrimiento personal en cada paso. Podemos investigar lo que nuestros potenciales clientes valoran realmente. Necesitamos que nuestro mensaje resuene con ellos, dijo Ana, su voz cada vez más segura. Cada idea compartida era como un ladrillo en la construcción de su futuro. Sin embargo, en el fondo, un temor latente se agazapaba. ¿Serían suficientes sus esfuerzos para resistir las artimañas del mundo empresarial que las había atormentado antes? El día avanzó entre ideas y debilidades, hasta que Lucía lanzó una pregunta reveladora. ¿Cómo nos enfrentaríamos al tipo que nos hizo la oferta? ¿Qué pasaría si nos contacta de nuevo? Ana respiró hondo, sabiendo que esas palabras no solo implicaban la incertidumbre de un futuro potencial sino también su propia valía. Tendremos que ser firmes. Si aparece, será nuestra oportunidad para negociar en nuestros términos. Pero esto tiene que ser lo primero, le diremos que hemos decidido forjar nuestro camino. Ambas se miraron, con el mismo brillo de determinación en los ojos. Era un momento de verdad, un cruce en sus vidas donde el impulso era compartir su historia, no ser herramientas en la de otras personas. Esa noche, mientras revisaba las páginas de un libro sobre marketing y estrategias empresariales, Ana se sintió más que nunca como una arquitecta de su destino. Visualizaba, no solo un proyecto, sino una existencia donde su valentía y creatividad podían brillar. Sin embargo, a medida que sus pensamientos se intensificaron, también emergió una preocupación profunda. ¿Qué sucedería si el desconocido regresaba y ofrecía, de nuevo, un camino que parecía más fácil, pero menos auténtico? La batalla entre la seducción de la seguridad y el desafío del camino arduo retumbaba en su mente. Un nuevo correo electrónico dorado, con el nombre del misterioso hombre, llegó a su bandeja de entrada. Su corazón se aceleró, una mezcla de curiosidad y temor. La tentación podría estar más cercana de lo que pensaba. Se encontró en un abismo emocional, atrapada entre las seducciones del éxito rápido y la búsqueda de veracidad en su viaje. Era su momento.
Podía avanzar y hacer la elección que daría forma a su futuro, pero lo que no sabía todavía era el precio que tendría que pagar por ello. Ana inhaló profundamente y pulsó abrir. La verdad, aún a un clic de distancia, pulsaba en su pecho, desbordada de posibilidades y peligros. ¿Qué revelaciones la esperarían tras esas líneas? Ana permaneció sentada un instante, el cursor titilando sobre el cuerpo del correo. La promesa de una correspondencia cuyo contenido podría alterar el rumbo de su vida sopesaba sobre sus hombros como un peso ineludible. Había deseado tener el control, pero cada palabra que podía asomarse en aquella pantalla materializaba un dilema: arriesgarse a caer en el número de éxito al que tantas personas premiaban, o reafirmar su compromiso con un camino más sincero. Con un leve temblor en los dedos, finalmente hizo clic. Las palabras salieron a la luz con una claridad intimidante: nos mostraron tu propuesta. Estamos interesados en juntos crear algo grande. Ana sintió una sacudida interna, como si una corriente eléctrica recorriera su ser. Aún así, el eco del pasado resonaba, la captación de ilusiones, las promesas envenenadas por intereses ocultos. ¿Cuántas veces había escuchado esa melodía de ventas en su trayectoria? Nuevamente, la tentación de rendirse ante la facilidad le puso un nudo en el estómago. Cerró los ojos por un instante, buscando reconectar con su propósito. No quiero ser un peón, quiero ser arquitecta de mi propia historia, murmuró para sí misma. En ese momento de vulnerabilidad, el deseo de ser auténtica se encendió con más fuerza. Abrió el correo de nuevo y, con un golpe de determinación, se dispuso a responder. Agradezco su interés, pero deseamos compartir nuestra visión desde una posición de igualdad, no de dependencia. Cuando finalmente dio enviar, una oleada de liberación la llenó. Había elegido la incomodidad del desafío, y mientras el miedo pulsaba en su pecho, la adrenalina comenzaba a sustituirlo. Era un primer paso hacia la emancipación de su historia, una decisión que nunca podría haber tomado sin la claridad que el trabajo de introspección le había otorgado. ¿Qué dijiste?, preguntó Lucía, quien había observado la escena desde su lugar. La intensidad en su mirada mostraba tanto curiosidad como incredulidad. Me he comprometido a negociar desde el poder de nuestra autenticidad, confesó Ana, sintiendo como su propia voz proyectaba una seguridad renovada. Lucía sonrió, pero con una seriedad en sus ojos que significaba que había pensado en lo que podrían perder, pero también en lo que podrían ganar. Entonces, ya no hay vuelta atrás, afirmó Lucía, con un brillo de avidez en su mirada. Necesitamos prepararnos. Pero lo más importante es que tenemos que considerarlo como una empresa mutua. Si él termina tomando el control, ¿acaso no se convertiría en lo que ambos tememos? Ana sentía que cada pregunta planteaba un desafío ante el cual debería confrontarse. Era una arista que nadie le había advertido. Pero, de repente, el posible contacto con el hombre misterioso comenzó a parecerse a un espejo que reflejaba no solo la ambición de su visión, sino también sus temores más profundos sobre el liderazgo, la responsabilidad y la autoridad. El día continuó, lleno de ideas que complejizaban su proyecto en vías de materialización. Ana y Lucía se sumergieron en la identificación de sus valores fundamentales y el tipo de cultura laboral que aspiraban a crear. Querían forjar un negocio que fuera no solo invulnerable a ataques externos, sino también indisoluble en sus principios. A medida que reflexionaban, cada palabra que surgía construía un entramado más robusto de confianza y estrategia. La pasión crecía al saber que la libertad a veces exigía incomodidad, que el coraje para enfrentarse a los miedos era lo que realmente podría llevarlas a donde buscaban llegar. ¿Y si este correo es solo un juego?, sugirió Lucía al final de la tarde. Las dudas comenzaron a oscilar en la mente de Ana. Había un camino de infinitas posibilidades, pero detrás de cada una se erguían riesgos palpables. Ana desahogó una risa nerviosa, sin poder evitarlo. Solo hay una forma de saberlo, y es seguir nuestros instintos, no lo olvides. Ya hemos construido algo valioso entre nosotras. El sonido de un nuevo mensaje la hizo sobresaltarse. Es él, dijo Ana, con el corazón en la garganta. Extraña combinación de emoción y terror por la invitación a un camino que podría desbordar sus expectativas, pero también abrir puertas que nunca pensó cruzar. No sabía qué esperar. Pero entendía que cada decisión que tomara podría ser una revelación no solo de sus capacidades, sino del verdadero poder que tenía sobre su destino. Con lo desconocido golpeando en la puerta, Ana sintió que el verdadero desafío apenas empezaba. La luz de la mañana entraba por la ventana,
bañando el espacio de trabajo en un cálido resplandor. Ana se sentó frente a la pantalla, respirando profundamente para calmar el torbellino de emociones que la invadía. Este es el momento, pensó, mientras sus manos se movían casi por inercia, abriendo el correo que había recibido. El mensaje de aquel hombre enigmático pulsaba en su mente, envolviendo todo su pensamiento en incertidumbre. El poder de la autenticidad, repetía, como un mantra que necesitaba asimilar. La respuesta de su correo había abierto una puerta, y tras ella, una serie de decisiones difíciles se desnudaban ante su vista. Ana no solo se enfrentaba a una oportunidad que podría cambiar su vida profesional, sino que debía considerar su propia vulnerabilidad y el impacto de sus elecciones en su integridad. Mientras su mente se debatía entre el miedo y la ambición, decidió preparar un plan. Se propuso pensar estratégicamente en cómo podrían posicionarse ante el misterio que representaba su próximo interlocutor. Hubo un momento de incertidumbre, pero la idea de arriesgarse poco a poco comenzó a resonar con un eco de posibilidades. Así como había elegido responder desde la autenticidad, también debía prepararse para lo que podría resultar de la interacción. Lucía, necesitamos una estrategia, dijo Ana, llamando la atención de su socia. No podemos permitir que esta situación se descontrole. Debemos definir nuestras expectativas y límites antes de cualquier conversación. Estoy de acuerdo, replicó Lucía, sentándose junto a ella. La intensidad en sus ojos mostraba que ambas comprendían la magnitud de lo que estaba en juego. Durante las horas siguientes, se sumergieron en un enfoque táctico que incluía preparar un listado de preguntas cruciales para evaluar al misterioso hombre y su propuesta. Ana organizó sus ideas, estableciendo claramente lo que no estaban dispuestas a ceder y lo que esperaban a cambio. Con cada palabra que formulaban, la claridad iluminaba el camino. Ambas empezaron a descubrir habilidades que habían estado latentes, talentos de negociación que se habían escondido bajo capas de duda. Cada acercamiento a sus objetivos establecía una muralla más pendiente del tipo de socios que deseaban tener. Como parte del proceso, decidieron practicar sus respuestas ante posibles cuestionamientos, haciendo simulacros de la conversación. Cada ensayo aumentaba la confianza de Ana, sentía que su voz adquiría resonancia en el espacio. Los nervios fueron dando paso a una determinación que la empoderaba, esa chispa que comenzó como un destello de duda. Una puerta se abría cada vez que se comprometían a ser firmes en sus principios. Con la mañana girando hacia la tarde, la atmósfera se impregnaba de emoción. La idea de no dejarse atrapar en dinámicas de poder desequilibradas les parecía no solo una estrategia profesional, sino un reflejo de su autodeterminación. Era sorprendente cómo, en el proceso de prepararse para una posible negociación, cada paso reafirmaba su conexión entre sí, fortaleciendo el vínculo que habían construido. Finalmente, Ana recibió un segundo mensaje, esta vez con un tono más formal: podamos encontrarnos para discutir los detalles en persona. Propongo una cita para este viernes. Su corazón latió con fuerza, era el primer encuentro que definiría la dirección de sus carreras. Es hora de que estemos preparadas y serias, le dijo a Lucía. El momento de la verdad empezaba a cernirse sobre ellas, como el primer paso hacia una montaña que habían empezado a escalar. Sin embargo, surgía una inquietud persistente. Ana no podía evitar preguntarse si la historia que estaban a punto de escribir podría ser más que un simple proyecto, si en el fondo estaba lidiando con un desafío que desenterraría aspectos de su personalidad hasta entonces ignorados. El verdadero desafío apenas comenzaba, y su mente comenzó a aferrarse a la posibilidad de que este encuentro fuera más que un simple negocio, convirtiéndose en una revelación de quiénes eran realmente como emprendedoras. Con el pulso acelerado y su voz en la mente resonando, Ana se preparaba para enfrentarse no solo a un posible socio, sino a la realización definitiva de lo que anhelaba. El momento en que sus vidas podrían volverse irreversibles estaba a la vuelta de la esquina, y en su corazón, sabía que la transformación nunca fue una caminata cómoda hacia la cima. Pero estaba dispuesta a descubrir hasta dónde podía llegar. La mañana del viernes llegó con una mezcla de ansiedad y emoción. Ana estaba segura de que el encuentro era crucial. Había sentido un cambio en sí misma, una chispa que había encendido su determinación, pero el eco de la incertidumbre aún retumbaba en su mente. Subió al auto, observando cómo cada semáforo en rojo parecía un recordatorio de la espera, cada segundo, un reflejo de su inquietud. Mientras conducía, su mente se volvió a enfocar, examinando todos los posibles escenarios que podrían surgir.
Habían trabajado tanto en su propuesta y en cómo responderían a las preguntas del hombre que podría convertirse en su aliado o en un obstáculo. La práctica había sido esencial. Cada simulación, cada palabra pronunciada había aportado a su confianza. Pero la realidad era diferente de un ejercicio. Al llegar al restaurante, un espacio claramente diseñado para impresionar, una ola de nervios la engulfó. La decoración era ostentosa, las mesas estaban vestidas con manteles de lino y las sonrisas de los camareros parecían irradiar un aire de exclusividad que Ana había olvidado que existía. Se sentó, concentrándose en mantener la voz firme y controlada, recordando la autenticidad que había decidido llevar a la mesa. Respira, esto es solo una conversación, se repitió mentalmente. Cuando el hombre apareció, su porte era imponente, caminaba con la seguridad de alguien que había conquistado muchos terrenos antes. Se presentó como Diego, y la calidez de su saludo hizo que una ola de tensión se desvaneciera momentáneamente en Ana. Sin embargo, a medida que comenzaba a charlar, se dio cuenta rápidamente de que su encanto escondía una aura de manipulación astuta. Ana y Lucía estaban listas para cada posible dirección que podría tomar la conversación. A medida que dialogaban, Diego planteaba inquietudes sobre los valores de la empresa. Entiendo que hablen de autenticidad, pero en el mundo de los negocios, a veces hay que hacer concesiones, dijo, mirando fijamente a Ana como si intentara desentrañar su resistencia. Fue en ese momento que la práctica cobró vida. Ana se recordó a sí misma el compromiso que tenían de defender su visión. Los valores no son solo una fachada, son la base de nuestro éxito, respondió, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Podía sentir cómo el ambiente se cargaba de tensión, había cruzado la línea de la complacencia y estaba dispuesta a luchar por lo que creía. Diego la observó con curiosidad, sus ojos navegando entre el interés y la evaluación fría. Dame ejemplos concretos de cómo estos valores guiarán decisiones difíciles en el futuro, retó, pero en su rostro había un destello que Ana percibió como un desafío. La búsqueda de respuestas puso a prueba no solo sus habilidades de negociación, sino también su autoconocimiento. Ana comenzó a explorar su propia historia, su propia vulnerabilidad y cómo había aprendido a resistir. Cada pregunta hizo eco en su mente. ¿Qué decisiones has tomado que te definen? ¿Estás dispuesta a sacrificar algo fundamental por un trato que no encaja con tus principios? Su respuesta fue honesta y resonante. Describió la lucha que habían enfrentado al inicio de su emprendimiento, las noches de duda donde la voz de su madre, que siempre abogó por la integridad, reverberaba en su mente. Cada palabra que compartía le permitía no solo defender su posición comercial, sino también mostrar quién era realmente, lo que la motivaba a seguir adelante. Cuando la conversación fue tomando rumbo hacia el cierre, Ana percibió una mezcla de aprecio y desafío en la mirada de Diego. La tensión que había estado presente durante toda la reunión dio paso a una percepción más profunda de su verdadero poder. Había una decisión latente en el aire. El rumbo que tomaría no solo dependía de una oferta de negocio, sino de cómo ella se reafirmaría ante el mundo de la negociación. La autenticidad había sido puesta a prueba y Ana se sentía más fuerte que nunca. Pero el desafío no había terminado. Diego le ofreció una colaboración que podría transformar su vida profesional, y en su interior, la pregunta resonaba, ¿estaría dispuesta a aceptar un camino que podría desdibujar sus principios? El dilema estaba servido frente a ella, y con él, un nuevo camino que podría llevarla a confrontar no solo a Diego, sino a todo lo que significaba realmente el éxito en su vida. La mañana posterior a la reunión con Diego fue un soporífero despertar de dudas. Ana se sentó en su cama, los ecos de la conversación resonando en su mente. Había llamado a su esencia a luchar por su autenticidad, pero a medida que se deslizaban los días, la tentación comenzaba a enredar su visión. Las interminables preguntas sobre su futuro y su deseo de impactar positivamente en la sociedad comenzaban a pesar sobre sus hombros. Mientras se preparaba, pensó en la posibilidad de rechazar la oferta de Diego. Ellas habían trabajado demasiado duro para hoy permitir que las ambiciones ajenas definieran su camino. Esa mañana, Lucía llegó a su casa. La mirada decidida de su hermana le inyectó un rayo de confianza. ¿Te sientes lista para hablar con Diego nuevamente?, le preguntó Lucía, sin preámbulos. La sinceridad en su interrogante reforzó la determinación de Ana. Estoy decidida a que nuestra historia se cuente desde nuestras voces, no desde el interés de otros, dijo Ana. En ese instante, su resolución se forjó con más solidez. Ambas decidieron que era fundamental no solo reafirmar su autenticidad, sino también establecer su propia propuesta.
La idea de construir un proyecto que encarnara sus valores y experiencias se convirtió en el pilar de su motivación. Si Diego quería ser parte de su viaje, tendría que jugar bajo sus reglas. Al mediar la semana, las gemelas se sumergieron en la creación de un plan de negocio que llevaría consigo su esencia. Leer libros sobre estrategias de mercado, esbozar modelos de negocio éticos y compilar investigaciones sobre su comunidad se convirtieron en rituales de deseo. Cada sesión para construir el futuro se llenaba de energía renovada. Finalmente, llegó el día de la segunda reunión con Diego. Ana y Lucía se presentaron con un dossier atractivo que resumía su visión. A medida que se acomodaban en la mesa, Ana sintió como la adrenalina fluía por sus venas. El eco de la inseguridad se contrarrestaba con la fuerza de sus convicciones. Diego llegó y, en su mirada, había esa curiosidad de un cazador ante su presa, pero esta vez, Ana se sentía más como una leona dispuesta a proteger su territorio. Volvemos a reunirnos porque creemos que podemos crear una sinergia entre nuestros deseos y tu experiencia, comenzó Ana. Cada palabra estaba impregnada de una firmeza que sorprendió incluso a Lucía. Diego no pudo disimular su sorpresa, pero rápidamente recuperó su compostura. Conversaron sobre el valor de la autenticidad en el mercado actual, sobre cómo la sociedad necesitaba un cambio y cómo podían ser parte de ese movimiento. A medida que el diálogo avanzaba, la tensión en la sala fue transformándose. Diego empezó a mostrar interés por sus ideas, aunque en su fondo, Ana podía sentir que todavía había una lucha de poder latente. Acepto tu propuesta de colaboración, declaró Diego al final, bajo la condición de que deberíamos considerar más el enfoque comercial, aunque eso implique concesiones, agregó con una sutileza que dejaba ver su intención de mantener el control. Ana y Lucía intercambiaron miradas. En ese instante, la decisión de integración se volvió crítica. Ana respiró hondo y, con firmeza, dijo, podemos colaborar, pero nuestras condiciones son claras, la integridad de nuestra historia no está en negociación. Su voz resonó con una autenticidad poderosa, y en su corazón sintió que había conquistado una batalla. La atmósfera cambió. Diego, ante su defensa pasional, comenzó a ver la posibilidad de un camino conjunto más inspirador. Aceptó ajustar su enfoque y buscar un verdadero equilibrio en la asociación. Esa victoria sobre el temor y el deseo de complacer a los demás llenó a Ana de satisfacción. Al salir del restaurante, sentía una confianza renovada, la sensación de haber recuperado su voz y su poder. La sombra de la ambición que había pesado sobre ella se disipó, reemplazada por la luz de nuevas oportunidades. «Lo hemos logrado», exclamó Lucía mientras se dirigían a casa. La risa contenida en su voz. Fue un eco de celebración. Habían demostrado que su autenticidad no podía ser sacrificada, que su esencia no solo era un escudo, sino su mayor fortaleza. Juntas, no solo habían encontrado un camino viable para el éxito, sino también un compromiso a vivir su verdad, con un entendimiento claro de que cada paso hacia adelante sería una manifestación de su autovalor y, sobre todo, un testimonio de superación personal. Ana ya no solo era una niña del barrio buscando pan, ahora era una arquitecta de futuros, lista para enfrentarse al mundo con su relato pleno y auténtico. Con la convicción reforzada de que habían traspasado una línea, un nuevo capítulo comenzaba, y estaban listas para navegar el complejo mundo de los negocios, armadas con sus historias y sueños. Hoy, Ana y Lucía estaban listas para inspirar a otros en su camino hacia la autenticidad y la superación personal, demostrando que el verdadero poder reside en defender lo que se es, nunca desistiendo en buscar un propósito válido. No esperen ni un segundo más. Esto es un llamado solicitando su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan alcanzar sus metas. Lo requieren. Este es el momento de mostrar su apoyo.